Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017. Llega a su final una semana muy complicada, sumamente crítica, difícil para el gobierno, difícil también para el Parlamento, incluso para la oposición, que en un momento se puso el reto de tratar de levantar esta huelga de maestros que no ha llegado a su fin y que hoy suma ya a otros grupos, además, en protesta. La situación es sumamente delicada y una voz lúcida siempre cae bien. Es una persona, la que tengo aquí en mi estudio, a la que yo aprecio mucho y considero un maestro además. César Hildebrand, sin mayor presentación, está con nosotros esta noche para analizar esta situación que él ha calificado duramente como un camino al abismo. Ese es el titular que tiene el día de hoy su semanario Hildebrand en sus 13. Y César, es un placer volver a verte, aunque siempre te leo. Muchas gracias, Mabela, muy generosa. Bueno, camino al abismo. El camino es largo, el camino es corto. ¿De qué va a depender ese camino al abismo y ese apresuramiento? Hay gente que ya siente que este gobierno simplemente no termina. Sí, una persona tan mesurada como Nelson Manrique ya admite que la palabra vacancia ha dejado de ser digamos, un planteamiento hipotético y absolutamente futurista para convertirse en una posibilidad, y en muchos casos inminente, ¿no? Si esto sigue así, depende de PPK. El tramo largo o corto va a depender del presidente de la República, punto. Si él reacciona y hace las cosas relativamente bien, sí, claro, todos queremos salvarlo, todos queremos proteger esta democracia, nadie quiere que esto se hunda, pero él está haciendo todo lo posible para que esto se complique y se complique y se complique. Y en plena crisis, al estilo Mariano Ignacio Prado en 1879, dice: quiero irme al Vaticano, quiero irme a Nueva York, o quiero irme a Nueva York y al Vaticano. Entonces, claro, es como para pensarlo, ¿no? Claro, es como si no terminara de entender que es un presidente. Sí. Y continuara siendo el presidente del directorio de alguna empresa, como lo califican algunos. Sí, él piensa que está todavía en el estado de gracia de las elecciones recién ganadas, en esta especie de luna de miel vehemente y ardorosa en donde todo se le consentía, y hasta sus bailecitos y sus movidas parecían tan graciosas, tan imperiales, ¿no? Los ejercicios de los miércoles. Exactamente, exactamente. Y todo el teatro en el palacio, en el patio del palacio. Pues ahora todo resulta frívolo y temerario e inútil, sobre todo, porque aquí estamos viviendo una crisis social y política muy grande. Si el presidente no se da cuenta de eso, en fin, la cosa es grave. Pero el problema es que el primer ministro está, ya no digo en la luna como su presidente, está en regiones oscuras que Einstein no previó. No sé dónde está el señor Zavala, pero evidentemente no está, ni en el momento, ni en la crisis. Hoy día lo escuché en Canal N precisamente, en un noticiero, hablar, y yo sentí: oye, ¿qué pasa? ¿Dónde están los castillos? Porque yo estoy en Viena. Claro, hay la sensación, al cabo de esta semana, para el gobierno, pienso, de que la huelga ya llegó al final porque ellos no van a hablar más de la huelga. O por lo visto, a través de este decreto de urgencia han dicho: bueno, hasta aquí llegamos. Han recogido estas propuestas de mejora para la situación, desde su punto de vista, para el sector docente, y han dicho: este decreto de urgencia lo arregla todo, los invitamos, vamos a poner buses a su disposición, a que regresen a sus pueblos. Pero hoy vemos a Castillo con la CGTP, hoy vemos a Castillo nuevamente en las calles. Esta vez lo vemos ya dando discursos que al comienzo de sus apariciones públicas no era capaz de dar, es decir, articulando un discurso mucho más agresivo, si se quiere, y que ya deja de tener más de representación del magisterio a un reclamo social más abierto, que ya no es solo magisterial. Es que Castillo es digamos, ha sido generado por una productora que se llama Kuczynski-Sutek. La productora Kuczynski-Sutek ha creado este nuevo protagonista importantísimo, eje central de lo que está pasando ahora, ¿no? Ya sabemos por qué el gobierno es responsable de lo que ha pasado, pero el Sutek está pasando piola, y debería explicarnos por qué ha permitido durante todos estos años, estos últimos años, el crecimiento de un radicalismo fervoroso que ha logrado interpretar
los intereses de los maestros y encarnarlos de un modo casi monopólico en este momento. En ese momento son la mayoría. Y los maestros sufren un régimen salarial absolutamente abusivo desde hace años. Se requería, por lo tanto, hombre, un tratamiento muy político del asunto. Porque yo estoy enterado de que cuando la ministra Martens le pidió a Zabala un marco presupuestal para negociar la huelga del Cusco, que fue la primera, la más... el foco inicial. Exactamente. Sí. Tengo entendido que el señor Zabala dijo, no puedo darte nada, así que negocia sobre cero. Bueno, muy bien, si esto es así, y estoy seguro de que fue así, la responsabilidad de Zabala es mayúscula, ¿no? Porque claro, la señora Martens fue con cero. Y a partir de ahí se incendió la pradera, que era el sueño de gente como el señor Castillo. En fin, se ha creado este monstruo y ahora vamos a ver cómo se le enfrenta. El enfrentamiento tiene que ser político, evidentemente. El problema es quién. Porque en el gobierno no tenemos un elenco lo suficientemente sofisticado y perspicaz como para tratar un tema de esa naturaleza. El gobierno tiene que hacer concesiones ya, desactivar esta bomba, quitarle a los grupos más extremos la representación y luchar para que el SUTEP, hombre, aligere y deje la derrama como botín y se convierta en lo que fue el SUTEP. Y yo me acuerdo que el SUTEP se fundó en 1972, yo era redactor de Caretas y yo entrevisté en la clandestinidad, bajo una persecución atroz del gobierno de Velasco, al señor Rolando Breña en un sótano, fundador del SUTEP. El SUTEP se crea con la misma heroicidad con que el señor Castillo está ahora encarnando al magisterio. Exacto. Ayer entrevistamos a los dos, al secretario general actual del SUTEP, al señor Velázquez, y a otro que tiene un cargo muy próximo al suyo, y ambos, por ejemplo, no son profesores, no están en actividad, están viviendo de las licencias estas que te otorgan cuando eres el jefe de un sindicato, y están manejando al mismo tiempo el tema de la derrama magisterial. Entonces hay un aburguesamiento de las cabezas del SUTEP. Sí, y el maestro lo ha sentido. El maestro que está en Huancavelica, el maestro que está en Puno, que tiene que dictar clase consiguiendo él con su plata tizas, porque ni siquiera llegan las tizas, se ha sentido no representado. El problema está cuando el gobierno dice, si no hay representación y Castillo no tiene un carné que diga que él es el representante, no negocio. Entonces ha cerrado los oídos y ha cerrado los ojos a la calle. ¿Cómo hacer para que Castillo tenga representatividad o cómo solucionar ese bache? Pero eso es un problema abogadil, una formalidad Pero absurda. En eso se ha parapetado el gobierno. Sí, pues, pero es que el gobierno suicida se parapeta en formalismos cuando el problema es político y no de tarjetas ni de ¿me entiendes? Ni de firmas ni de carnés de representación. Tiene que negociar con este grupo, le guste o no le guste, y tiene que hacer nuevas concesiones sobre el asunto de la estabilidad y sobre el asunto de las evaluaciones que efectivamente podrían interpretarse como revanchas recurrentes del Estado en relación a profesores incómodos. Muy bien, eso tiene que resolverlo, pero ya, porque esto puede enconarse y de hecho puede ser el centro de una revuelta popular que ya empieza a incluir otros gremios y otros sindicatos. A ver qué hace este gobierno en un escenario como ese si no puede ni siquiera manejar esto, que todavía es incipiente. Claro, porque la ministra también nos ha respondido eso. Yo hablo con los que están inscritos y con ellos negocio. Pero lo increíble es que ni el gobierno, ni la dirigencia del SUTEP, ni la oposición en el Parlamento, nadie haya entendido lo que tú y yo estamos hablando ahora, que el SUTEP había perdido, o no lo querían ver, que el SUTEP había perdido representatividad y que tenías focos en las regiones de movimientos sociales que se estaban hace rato incubando por un descontento que viene acumulándose con los años. Claro, porque es justamente la sociedad formal que no reconoce a la otra, que es la informal. Exacto. Es así de sencillo. Y la informalidad en este momento gobierna al magisterio. La representa y además la interpreta de un modo vehemente y eficaz, hay que decirlo. O sea, Castillo es 10 veces más dirigente que cualquier burócrata exmaoísta del SUTEP. Pero el SUTEP tiene una enorme responsabilidad en todo esto que está ocurriendo. Y ya es hora de que Rolando Breña y los suyos nos expliquen qué diablos ha pasado en estos años para que el CONARE los haya desplazado de una manera tan brutal.
Es de este vínculo, de esta influencia de Movadef y acusar a Castillo porque ha utilizado palabras, por decirlo diplomáticas, ha utilizado frases diplomáticas, pero en el fondo lo ha acusado directamente de tener algo que ver con las nuevas caras de Sendero Luminoso. Para ponerlo en claro, él ha dicho, ¿esto ha sido un fósforo encendido lanzado a una hoguera o en efecto hay motivos para preocuparse de ese vínculo? Bueno, imagínate, si esto es así, un fósforo lanzado a una hoguera, el señor Basombrío ha contribuido con gasolina de 95 octanos, porque realmente que sus intervenciones han sido lo más torpes y lo más inoportunas que uno pueda imaginar. No está probado que el señor Castillo tenga vínculos con el Movadef. Está probado que el señor Castillo tiene vínculos con el CONARE. No está probado que CONARE y Movadef sean en este momento sinónimos. Son evidentemente tendencias afines, pero no puede decirse que el señor Castillo es terrorista, como lo insinuó el señor Basombrío, descalificándolo para cualquier diálogo y quitándole justamente a la señora Martens la posibilidad de entablar un diálogo, casi cerrándole la puerta, él, como si él fuera la superautoridad con capacidad jurisdiccional para decirle a Martens, cuidado con hablar con ese tipo porque vas a cometer un error. Gran equivocación del señor Basombrío, porque su convicción es un poco paranoide, es decir, como nos rebasan, entonces son terroristas. No es cierto, no es cierto. ¿Que el CONARE está interesado en coger el movimiento magisterial? Por supuesto que sí. ¿Que en el Movadef hay toda una corriente política muy inteligente que está tratando de infiltrarse no solo en el magisterio, sino en todos los sindicatos? Por supuesto. Es que el problema, Mávila, es que, como lo digo o lo insinúo en mi columna de hoy, el terrorismo fue derrotado militarmente, pero no políticamente. Y no nos hemos acostumbrado al debate con el terrorismo. El terrorismo tiene también una plataforma política e ideológica. El terrorismo sigue pensando, o el maoísmo en todo caso, sigue pensando que hay una salida violenta y comunista. Comunista primero y quizá violenta después, no importa, pero hay una secuencia en la que esta sociedad va a cambiar por la fuerza. Muy bien, eso se discute. Eso no lo va a resolver Basombrío. Eso van a resolver los partidos políticos que también están pasando piola, ¿no? Están pasando piola y... ¿Qué están haciendo los partidos? Yo me preguntaría primero dónde están y si están. Estuvimos interesados efectivamente en intermediar, Sí. y creo que Del Castillo lo hizo muy bien, hizo todo lo que pudo, junto con otros representantes del Congreso, pero claro, un poco tarde, ¿no? Un poco tarde. Pero evidentemente la partidocracia tiene que reaccionar. Tenemos que reaccionar todos como sociedad frente a este problema, que es una amenaza. Es una amenaza que ya la conocemos y ya sabemos en qué termina. Hace muchos años, recuerdo mucho y claramente que me dijiste, cuando el cáncer era una enfermedad incurable, me dijiste, el terrorismo en el Perú es como un cáncer. Claro, hoy el cáncer, si se detecta a tiempo y si recibe los tratamientos adecuados, quizá ya no sea una enfermedad incurable. Pero en ese momento me dijiste, si las distancias sociales continúan en el Perú como está, siempre habrá caldo de cultivo para el terrorismo. Si la estrategia hoy es pelear con ideas, teniendo en cuenta cómo están nuestros partidos, es decir, quienes entrarían a discutir, ¿no es cierto?, ideas con el Movadef y con estas otras plataformas, ¿tú estarías de acuerdo en permitirles participación política, así como están las cosas hoy? Es que la otra vía es que el caldero empiece a hervir y no tenga desahogos ni salidas. Si ellos quieren convertirse en partido político, renunciando a la lucha armada, hombre, ¿no ha pasado en Colombia? ¿No está pasando en España con ETA? ¿No pasó en el Reino Unido con Sinn Féin y con los que fueron los terroristas más perversos de Dublín? ¿Quiénes somos nosotros para decir, es que el Perú es especial, aquí nadie retrocede y aquí, en fin, los rencores son invictos y el pasado manda? No, pues. ¿Pero qué tienes frente a Movadef? ¿Fuerza Popular? Tendrían, eso sí, que por supuesto, renunciar
a la política de la lucha armada y de la violencia y del terrorismo. Pero si quieren convertirse en partido político, bienvenidos. Hombre, Puente de Plata, hay que ser muy torpe para decirle no al adversario que quiere transformarse y quiere tener una vía pacífica de presencia, de protagonismo. El que nos está escuchando podría de pronto sentir que esto es un riesgo muy alto, porque frente a esa propuesta, a esa participación política que eventualmente podría tener Movadef, tienes Peronos por el Cambio. ¿Qué es Peronos por el Cambio? El APRA, ¿qué queda del APRA? Fuerza Popular, Kenji Fujimori. ¿Quién podría desde el otro lado combatir ideológicamente o tener un debate de ideas con esa gente del Movadef? Pero es que en política no hay vacíos, ¿no? Surgirán, pues, el partido de Guzmán de pronto adquirirá un relieve que en este momento ni siquiera presentimos. Habrá otras posibilidades de que la sociedad se articule, se exprese o reorganice sus propios partidos. El APRA, por ejemplo, está en un periodo en el que si las bases hacen lo que pretenden, que es sacar a toda esta gente rara que se ha metido en un congreso fraudulento, el APRA va a reactivarse, sin lugar a dudas. Pero entonces es la sociedad la que reacciona y son los partidos, el sistema linfático de la sociedad, si se quiere, ¿no? Tiene que venir el cambio desde la sociedad, porque... Es que no hay otra. Claro, el escenario, fíjate, para manejar una huelga de profesores con pedidos concretos. El presidente se reúne, no se levanta la huelga. La ministra habla, no se levanta la huelga. ¿Cuántas veces se han tomado fotos con los presidentes regionales y han dicho, el lunes ya todo está maravilloso, lindo, ya están regresando? La huelga seguía sin levantarse. Una comisión de parlamentarios, ¿no?, bien intencionados, con Del Castillo en el grupo, se reúne con los maestros y salen con cara de velorio. Luego Fuerza Popular dice, no, nosotros vamos a salvar, porque jugaron, yo entiendo que jugaron la carta, sí, no participamos del primer grupo porque nosotros vamos a ser los que finalmente vamos a servir de verdaderos mediadores y de verdaderos voceros de esta insatisfacción social de los profesores. Entonces sale Becerril con la señora Bartra y los dos también nuevamente con cara de velorio. Todos fracasaron. A lo que voy es a que todos aquellos que fueron elegidos por voto popular y que tienen en sus manos la representación y el principio de autoridad, ejercer el principio de autoridad, fallaron. Ninguno pudo con Castillo. Entonces lo que asusta es que hoy será Castillo y mañana será otro y pasado otro y traspasado otro. Y nos quedan todavía... Pero entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es, digamos, la lección que podemos sacar de todo esto? Que tenemos una fragilidad tremenda desde nuestra democracia como la conocemos en la formalidad. Es decir, la democracia formal en el Perú... ¿La lección no será que la democracia nuestra es una democracia demasiado formalista y que no tiene arraigo popular y que se ha divorciado de la sociedad en muchos sentidos y que la sociedad empieza a creer que esto es una especie de superestructura frívola que no la encarna y que no representa sus intereses, y ese divorcio no puede producir violencias como esta, insatisfacciones como esta? Sí, puede ser también, ¿no? El país formal es uno. Tú y yo vivimos en el país formal, pero hay una inmensidad de Perú que no nos reconoce, ni nos lee, ni nos ve, ni nos quiere. ¿Por qué? Porque después de 15 años ganan 2.000 soles y trabajan en escuelas en las que los ladrillos reemplazan a las carpetas y el Estado los ha ninguneado, y entonces han encontrado una gran oportunidad para decirle al Estado, basta. Fatalmente, esto nos coge en el momento en que un presidente distraído, estratosférico, nos gobierna. Un presidente al que le has dicho hoy, piensa en cómo quiere ser recordado, reflexiona sobre cómo fue tu elección y ten en cuenta a quiénes les debes tu llegada al poder. Ciertamente, Pedro Pablo Kuczynski llegó por el voto anti-Keiko Fujimori, esa es la verdad. Así es. El voto anti-Keiko lo llevó, creo que ni él esperaba ser presidente. ¿Cómo examinas el rol de Fuerza Popular en tanto oposición? Bueno, Fuerza Popular está jugando al fracaso del gobierno, no tengo ninguna duda. Está, digamos, desarrollando todas sus inteligencias y operando con todos sus funcionarios para que al gobierno le vaya muy mal. Es su papel. Y no tengo dudas, para mí, de que Fuerza Popular está pensando en precipitar las cosas y en adelantar
las elecciones por un clima de ingobernabilidad que a todos nos puede conmover en un momento dado. Ese es su papel. Ahora, allá ellos. Pero Kuczynski tiene una oportunidad, que es, se la sugiero en algún momento en esta columna irreverente y probablemente inútil, como lo digo en el título, de consejos. Un gabinete multipartidario, en donde no esté el fujimorismo, que es la fuerza natural de contrapeso en el Congreso, pero en donde estén los demás partidos. No importa cuán frágiles sean ahora, alguna representación tienen. Y entonces un gabinete multipartidario podría perfectamente permitirnos encarar esto de otras maneras. El problema es que este gobierno ensimismado y a solas no va a resolver ni esta ni las crisis que se avecinan. Entonces, sí estamos en peligro. Que no nos hagamos los locos otra vez, sería la enésima vez que nos hacemos los locos y seguimos creyendo que somos un país virtuoso, que estamos al borde de la OCDE, que ya llegamos al primer mundo, que poquito nos falta para ser ricos. No, estamos en crisis política porque viene una crisis económica. Ya no valemos tanto porque nuestro cobre bajó y nuestro oro bajó, y como exportamos cerros en vez de inteligencia, entonces tenemos un problema. Es que estamos repitiendo, te escucho, y es como si repitiésemos el auge del guano, el auge de la plata. Es decir, vivimos todo el tiempo dependiendo de que los factores externos nos jalen, ¿no? Nos favorezcan los vientos, entonces vamos con el viento a favor, pero por sí mismos pareciera que no hay una iniciativa. Cada vez que vienen vientos en contra, esto debería provocar una reacción. Pero nosotros disfrutamos el auge de las tarjetas de crédito. Yo a veces le digo a los chicos de la universidad, ustedes nacieron con una tarjeta de crédito bajo el brazo en el Jockey Plaza. A uno le tocó crecer con apagón, con leche Ensi, con pan popular. Entonces quizá uno valora un poco la experiencia, pero ¿cómo le pides a un joven que nació en un país supuestamente, ¿no?, con centros comerciales fabulosos, donde la privatización era lo máximo, pueden comprar Adidas y pueden ver el estreno de Hollywood el mismo día que se estrena ya acá, porque el mundo cambió, y que solamente se informan a través de Twitter y Facebook, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa juventud entienda que este país tiene una historia que está repitiendo desde que se fundó la República? Sí, claro, es lo que te iba a decir. Justamente durante estos años yo me he pasado leyendo mucho sobre la Guerra del Pacífico, y Basadre, para explicar la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico, dice, y esta es una frase relativamente citada, 1000 veces citada por algunos, Basadre dice, ¿por qué perdimos? Por dos razones. El Estado empírico, o sea, el Estado amateur, el Estado desorganizado, el Estado anárquico, el Estado sin instituciones, y el abismo social, las grandes desigualdades que impidieron precisamente que el Perú se convirtiera en un solo puño en ese momento decisivo de nuestra historia. Bueno, las dos cosas prevalecen, están intactas, el abismo social y el Estado empírico. Definitivo, o sea, no nos hemos movido de 1879, y el que no quiera creerlo, allá él, pero es así, no nos hemos movido de 1879, seguimos con los dos grandes problemas que el mayor historiador de nuestro país, Basadre, describió de un modo exacto. Entonces, tú me dices, ¿y cómo hacemos para que estos niñatos de las tarjetas de plástico? Bueno, la única manera es que también ayuden los medios, ¿no? Si los medios ayudaran un poquito más a recordarnos cosas, y si los medios pensaran que este modelo no es sacrosanto y que puede ser cambiado. Exacto, que mañana puede... Y que puede, claro, y que puede ser mejorado, y que no se trata de suprimir el debate, porque eso es lo que siempre ha querido la derecha, ¿no? El debate se acabó, señores. Fukuyama Dixit, ¿no? Francis Fukuyama ha dicho que la historia se terminó, pues la historia se terminó. El Perú es el único país que ha acatado a Fukuyama. Dicho sea de paso, Fukuyama hace tiempo que está de modé, está recontrapasado, pero aquí no. Sí, señor, sí, señor. No, el modelo tiene imperfecciones, tiene defectos, tiene desgarraduras que
contribuyen al clima en que estamos viviendo. Entonces hay que revisar cosas sin miedo. El miedo es lo que nos impide creer que el modelo no merece rectificación. ¿Y por qué la izquierda no ha podido capitalizar esto que dices? Porque la izquierda ni siquiera condena a Venezuela. Es una izquierda catatónica. Porque sería la llamada A. Ah, por supuesto, ¿no? pero por supuesto. O sea, si Mariátegui resucitara, les daría una patada en el trasero uno por uno. Ah, no tengas duda. O sea, uno lee a Mariátegui y dice, qué tipo tan vivo, qué tipo tan inteligente, qué tipo tan lúcido. Estaba en todas, sabía lo que pasaba, interpretaba a Gramsci, estaba perfecto. Estos, ¿hace cuánto que no leen? ¿Hace cuánto que callan? ¿Hace cuánto que no se atreven a decir, oiga, sí, lo de Cuba es una dictadura, por amor de Dios? Oiga, sí, Stalin fue un asesino, hombre, sí, vamos a hablar bien, ¿no? No, silencio, silencio y silencio. Y entonces, claro, ¿qué le vas a pedir a esta izquierda? La izquierda formal, porque esa es otra cosa, ¿no? La izquierda formal, ahí está Patria Roja también. Exacto, y estamos hablando Patria Roja todavía no entiende por qué su país, el maoísta, es ahora el que nos compra las minas. Todavía no se ha explicado eso y, claro, añádele la confusión de la caída del muro y lo que pasa con la izquierda es que no reacciona, está en shock desde 1989. Es el shock más largo, es catalepsia. El diagnóstico es catalepsia. ¿Verónica Mendoza no ha podido? No ha podido. En algún momento leí que te había sorprendido gratamente su participación en las tiene elecciones. muchos méritos Verónica Mendoza, pero no puede con la inercia. La inercia es muy grande. El peso que tiene la resignación y el no pensar es inmenso, ¿no? Necesitaríamos un nuevo Mariátegui. Hay que buscar, hay que poner un aviso. Sí. Perdón, José Carlos, ¿ah? No. José Carlos. Acá está. Ya. ¿Por qué creías que iba a pensar que No, está bien. Siempre es bueno aclarar. Siempre es bueno llamamos aclarar. a Aldo. No. Siempre es bueno aclarar. El otro tema es, viene esta crisis de Fujimori, que quizá yo la he visto mucho más, no he visto las anteriores, pero siento que lo que vino después de Fujimori, después de este gran revolcón que fue, ¿no? Nos puso la mugre con los Vladivideos expuestos en la cara y la desilusión total. Todo lo que vino después, hoy nuevamente está, o sea, ninguno se salvó. A eso quiero llegar. Pero fue el mejor momento del Perú de los últimos años, ¿eh? Claro, pero lo que vino después... Fue la catarsis. Sí. Nos limpiamos, jalamos, discúlpame el término, la cadena, desatoramos al país, fuimos limpios, vino Paniagua, salió toda la mugre, salió... Pero nos duró la así. gente. Ok, de acuerdo, pero fue un gran momento. Lo que pasa es que no supimos aprovechar ese gran momento para reformar las instituciones. Era el gran momento para refundar el país, ¿verdad? Y teníamos además multitudes a favor. No lo hicimos. Fatalmente vino el señor Toledo con el señor Kuczynski, no olvidemos que fue su superministro, a decir, bueno, la contrarreforma, seguimos, segundo, tercero, el cuarto, el quinto fujimorismo. Y claro, y después ya sabemos quién vino, ¿no? Entonces sí, fue un gran momento y tienes toda la razón. Yo recuerdo eso con gratitud porque era de verdad un ejercicio de la limpieza ese momento. Depuramos muchas cosas, nos enfrentamos a la verdad, eso habíamos sido. Habíamos sido gente que negociaba cabezas en una salita del CIN, gente que vendía conciencias y compraba conciencias en una salita del CIN. Eso también éramos. Y la confrontación con la verdad siempre es salvadora. Yo creo en eso, yo creo en la terapia de la verdad. Por muy dura que sea, ¿no? Pero es que esa es la terapia de la verdad, tiene que ser dura. No hay verdades a medias, ¿no? Y ahora nos negamos a eso, ¿no? Nos negamos a reconocer que estamos en un problema, que estamos en una crisis, que estamos en un camino a un impasse social, camino a una confrontación social. Y tenemos que reaccionar. Yo solo pido que reaccionemos, que juntemos lo mejor que tenemos, y tenemos cosas buenas,
y enfrentemos esto ¿Cuáles son esas cosas buenas? con lucidez. Por ejemplo, tenemos una enorme capacidad de resistencia. Yo te contaba que me he convertido en una especie de especialista amateur, sin ningún título y sin ninguna ínfula en el episodio de la guerra. Y entonces, claro, tú te quedas admirado con la gente que sobrevivió moral y emocionalmente a la catástrofe. O sea, la gente no entiende lo que fue esa guerra. Fue el momento más triste de nuestra historia. O sea, lo de Atahualpa es moco de pavo respecto de lo que nos pasó en esos 4 años y medio de guerra. Y sin embargo tienes a Cáceres, ¿no? Qué tipo tan extraordinario. Qué tipo tan extraordinario. Ayacuchano, resistente, poderoso. Bueno, hombre, sí tenemos gente. Sí tenemos gente. ¿Rescatarías a alguien del equipo de Pedro Pablo Kuczynski? Martín Vizcarra, por ejemplo, que Sí, podría ser ese articulador, justamente porque me Sí. acabas de hablar de... pero quiere irse a Canadá. Sí, eso le preguntamos y... Quiere irse a Canadá. Y yo no entiendo por qué quiere irse a Canadá. No entiendo por qué no le dan un cargo importante para ver, por ejemplo, los problemas que se han identificado como los problemas que pueden estallar en cualquier momento. Son 177 conflictos sociales que tenemos, que están algunos muy enconados y al borde de la reventazón. Y todos tienen que ver con minería, con ambiente, todos tienen que ver con regiones que están convulsas porque están abandonadas. Porque Lima es eso, Lima es el olvido. Pero también hay una responsabilidad grande de los presidentes regionales. Es un desastre. El proceso lo único que ha traído es presidentes regionales corruptos, caudillos, si es que merecen de pronto el título de caudillos, porque es gente que lo que hace es finalmente lucrar con la parte que les toca del presupuesto nacional. Y mira las investigaciones que hay. Todos o casi todos, prácticamente ninguno se salva. ¿Cómo hacemos con los gobiernos regionales? ¿Debería regresar ciertas funciones al gobierno central? Absolutamente. Por ejemplo, ¿cuáles? Y sistemas de fiscalización muy atentos y muy drásticos Porque en relación a inversiones. Hombre, es de no locos. podemos tener Álvarez, varios Álvarez simultáneos, ¿no? Es imposible, porque es desacreditar una gran idea, que es la idea justamente de descentralizar el país y hacer que las regiones asuman sus propios desafíos con sus perspectivas, ¿no? Desde sus perspectivas. Y con gente que conoce la realidad y que conoce sus problemas y que conoce, finalmente está viviéndolo día a día. El modelo Toledo ha fracasado. El modelo Toledo, este modelo improvisado, este modelo de ya, muy bien, concesiones, transferencias libres, ha fracasado. Hay que revisarlo, urgente, urgente. Y hay que crear un sistema de monitoreo que sea invasivo, sí, que sea absolutamente Cargoso. orgánico, institucional, en el sentido de que, por ejemplo, es terrible que se haya levantado el SNIP, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué se levanta el SNIP? Para acelerar la ejecución de las obras. Sí, como Chinchero. Como Chinchero. A mí me huele muy mal esto, ¿no? En fin, esa es otra conversación que vamos a tener. Pero tienes toda la razón. Hay que revisar el sistema de descentralización que hemos despilfarrado hasta el momento. Hasta el momento es un fracaso. Otro tema que está en debate es el de la bendita reforma electoral, que hay que hacerla ya. El tema de la reforma electoral, el voto preferencial, el tema de la bicameralidad, que probablemente va a tomar más tiempo y que la gente en principio no lo va a aceptar, porque sientes que es aumentar el número de congresistas y aumentar gasto para algo que no ha funcionado o no ha satisfecho tus expectativas. Por ahí, ¿qué podemos hacer para que los partidos también sientan que son responsables y que tienen que rendir cuentas? Bueno,
tendrían que rendir cuentas ante un organismo evidentemente distinto, ¿no? Porque he visto rendiciones de cuentas que son una burla y que las acepta la OMPE y luego las confirma el Jurado Nacional de Elecciones. Es impresionante. El caso Humala con Heredia, por ejemplo. El caso Humala con Heredia. No, Pero también hay deudas que tiene Fuerza Popular que no ha absuelto, quiere decir dudas que no ha absuelto, y ahí están tranquilos, ¿no? Y no hay nada que se pueda prever en el sentido de cómo se va a evitar casos como el de Joaquín Ramírez, de Fuerza Popular, ¿no? Cómo se va a evitar que dineros negros pasen a las arcas de los partidos para crear compromisos que ni tú ni yo conocemos, pero que se van a expresar en proyectos de ley, adendas y granjerías diversas. Entonces, claro, es que tenemos que rehacer la política también. El electorado tendría que ser mucho más exigente y las revocatorias tendrían que alcanzar a todos, ¿no? Poder Judicial. Wow, el mayor problema probablemente en este momento, ¿no? El Poder Judicial y el Ministerio Público. Claro, porque además tienen el reto hoy de demostrar que justamente de lo que hablábamos, que todos estos presidentes y todos estos Joaquines Ramírez y todos los que han participado para el enriquecimiento o el uso indebido de dinero, el lavado de activos, hoy como nunca, escándalos de corrupción. ¿No? Hoy estamos en la mira, una primera dama en prisión, una primera dama, 2 presidentes, uno que le envía al otro pan con queso compartiendo en la Iroes, el otro fugado en Estados Unidos. El cuadro es dramático y la gente está convencida de que Alan García y de que Keiko Fujimori tampoco son santos, pero que simplemente no se ha conseguido pruebas. Ese es nuestro panorama. Por eso te decía, después de esa oportunidad perdida tras la salida de Alberto Fujimori, vino Toledo, Humala. Claro, Humala, me dirás, no tiene la experiencia o no tuvo la experiencia política porque fue de torpeza en torpeza, creyendo y confiando en que la señora Heredia se iba a reelegir y que ellos iban a continuar, pero la cosa no funcionó y entonces las pistas estaban ahí para cualquiera. El rompecabezas estaba armadito para meterlos en prisión en menos de un año después de haber dejado la presidencia y haber perdido el poder. Entonces, mirando hacia futuro, de verdad es aterrador. Sí, pero tampoco debemos intimidarnos, ¿no? Podemos enfrentar esto si es que hacemos las cosas bien y hacemos nuestras tareas bien. La primera tarea es lograr que este gobierno, que es el que nos ha tocado, fatalmente, es el que nos ha tocado, reaccione y se recomponga. Hay que exigirle a este gobierno que gobierne y que deje esta especie de autismo peligrosísimo en el que está, esta autocomplacencia devoradora, ¿no? ¿Qué cambios serías en el gabinete? Yo cambiaría casi todo el gabinete, pero... Todo. El mensaje de 28 entonces fue una oportunidad perdida, porque en ese momento se pedían varias salidas del gabinete. Pero el primero que tiene que irse es Zabala, ¿no? Es impresionante. El señor Zabala a mí me deja estupefacto. Yo creo que la premonición de Zabala es el Zabalita de Vargas Llosa. Estoy seguro que hay ahí un fenómeno rarísimo. Y claro, este gabinete no sirve. Está probado ya. Está empíricamente probado que este gabinete es un lastre. Ahora, ¿tendrá el presidente los bríos suficientes como para efectivamente recomponerlo? Vamos a ver. La otra opción es el deterioro constante, diario, permanente, hasta que un día asistamos a un país en donde la anarquía se haya instaurado casi como gobierno, ¿no? Y la anarquía gobernará el Perú si seguimos así, no tengo dudas. Muy bien, ¿y qué haremos ahí? ¿Le tocaremos la puerta a los militares otra vez? ¿Qué haremos? La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos todos? ¿Qué harán los que se callaron? ¿Qué haremos los que quisimos advertirlo? ¿Qué harán los que no hicieron su tarea en ese momento, en este momento? Los partidos, por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo. En fin, ahí nos veremos. El fujimorismo, esta guerra entre Keiko y Kenji, bueno, sí se puede llamar guerra, porque no sé si tú lo ves como una estrategia en conjunto o si realmente hay una fractura en el fujimorismo. Yo pienso creer, yo he empezado a creer en los últimos tiempos que Kenji sí quiere
representar una opción. Lavada, sometida a cirugía plástica, vestida de otra manera, del fujimorismo, ¿no? El fujimorismo, digamos, ortodoxo, autoritario, maquinal, compacto y casi zombie, Keiko. Y él dice, no, un momentito, aquí hay puentes, aquí hay liberalismo, aquí hay tolerancia, y efectivamente está logrando crear una imagen absolutamente perversa para la hermana, porque es devastadora la comparación. No, claro. Y cuidado, cuidado que de tanto hacerlo se la va a creer y efectivamente va a encarnar una opción distinta. El fujimorismo que pide perdón, el fujimorismo que admite sus errores y el fujimorismo que, con una política de alianzas distintas, está demostrando que efectivamente aprendió la lección. El fujimorismo de Keiko no aprendió nada, absolutamente nada. Me aguantas todo, me aceptas como soy, el pasado no existe y si existe lo rehago o lo borro. Museo de la Memoria, pues, ¿no? El lugar de la memoria. No me gusta esa exposición, me hace recordar el 92. El 92, por si acaso, está abolido. No hubo disolución, hubo cierre. Bueno, algo así, ¿no? ¿Tú crees entonces que él está pensando realmente en lanzarse, evaluando, de pronto no en esta próxima elección, pero sí en 2 periodos más, podría dar la talla de ser un candidato presidencial? No tengo dudas, ninguna duda. Claro que sí, por supuesto que sí. Y claro, es el heredero nato en la sociedad patriarcal japonesa, nato, por ser hombre, fatalmente, hay una misoginia nipona clarísima, de las huestes de su padre. Por supuesto que sí, desde luego. Candidato lo veo, Ajá. de todas maneras. Pero no pronto. Eso va a depender de él, va a depender de Morelli, va a depender de sus ilustres asesores, que evidentemente ¿Y crees lo están haciendo muy bien. ¿Fujimori llegará a la presidencia alguna vez? Bueno, mira, Allende candidateó 4 veces y llegó a la presidencia la 4ª, sí. Bueno, Marine Le Pen no es un gran ejemplo, pero por ahí anda. No lo sé. Lo único que sé es que si Keiko llega tal como es, en este momento, evidentemente va a polarizar al país, la mitad del país no la quiere tal como es. Ella no puede reconocer eso, pero tendría, si fuera más lista, que admitirlo. Ella necesita un cambio. Y claro, Kenji... Un poco de sentido del humor. Kenji se le adelantó, ¿no? Claro. Ahora, lo de un poco de sentido del humor, sí. Digo... Le falta, dice, sentido del humor. A ella, ¿no? A ella la siento como todo el tiempo rígida, haciendo la tarea, en la corrección, pero a veces esto te aleja de la gente porque nadie es tan perfecto ni tan correcto para que no se te mueva ni el pelo. El problema de Keiko es que cuando te saluda necesita un teleprompter para decir buenos días. Gran drama, grande drama. Y en cambio Kenji te responde, en cambio, Kenji, soy inocente. Kenji improvisa junto con los chistosos. Claro, y lava ropa al lado de la paisana Jacinta. Y se va a las guaringas y tiembla de frío medio calato y es de lo más popular. Pero ya no fue un poco exagerado lo de las guaringas. Es que se le puede acabar el recurso. Es también, un homenaje a su padre. No te olvides que Fujimori se bañó en las guaringas. Quizá el mayor mérito de Kenji sea que él no miente. Él dice, yo estoy en política, yo tengo un objetivo, que es ver a mi padre fuera. Así es. Entonces yo no entro, a mí lo que me importa es esto. El problema es que no le puedes pedir la misma sinceridad a Keiko porque tendría que decir, yo no quiero ver a mi padre afuera. ¿Y Pedro Pablo Kuczynski ganaría o perdería indultando a Fujimori? En este momento ganaría, a fin de año sí, siempre y cuando le conceda el indulto a Kenji. ¿Cómo el indulto a Kenji? Claro, Kenji tendría que recibir la noticia en primer lugar. Y entonces así... Y ser el que comunique la noticia del indulto a su padre. Claro, porque eso es política. Eso es política. Debilitas a tu gran adversario y le das
a quien se enfrenta internamente a él una membresía y una importancia que en este momento no tiene. Me encantaría que el programa durara 2 horas más, César. A mí también, ¿Sí? A mí también me encantaría, pero estamos... Sí, estamos viendo los temas y hay tanto por hablar. ¿Cómo estás tú? Quería aprovechar también, antes de que me gane el tiempo, de hablar un poco de ti, de tu historia personal, de tus años en el periodismo. ¿Todavía sigues indignándote, he leído, y no vas a perder esa indignación nunca? Es que es, al final, la expresión de estar vivo, ¿no? Tenemos unas fotos, quería mostrártelas. Ah, ¿cómo no? ¿Tenemos las imágenes, por favor? ¿Sí? ¿Dónde están? Acá, este es el monitor. A ver si me ayudan. Ah, en la presentación de mi libro con Sánchez, Este es Luis Alberto Sánchez, el sí. querido Sánchez. Ya no usas bigote. No, A Rebeca no le gusta. Ah, ¿te conoció sin bigotes? me conoció ya sin bigotes. Me di cuenta de que todos los bigotes son prótesis, son falsos. Ya, Conte Aldo, Conte Aldo. grandes tipos. ¿Tú has hecho entrevistas en este estudio? Sí, Este es el estudio principal de... claro, claro, claro. O sea, ¿desde aquí salía en persona? Desde aquí salía en persona, desde aquí salía Visión, desde aquí salían los programas electorales. El cadete Hildebrand. El cadete del Colegio Militar. Qué simpática foto. Caray, caray. Pero además... El tiempo es implacable, ¿eh? No, para todos. El gran Borges. Y la foto del cadete me recuerda a algo que leía... Ahí soy con Scorza. La foto En la de primera, arriba sí. es con Scorza, en un momento en que Scorza se indigna tanto por la entrevista que dice, esto no puede salir, por si acaso, esto no va a ser publicado. Y yo le explico, ¿no? Sí. Yo me porté muy mal con Manuel Scorza en ese momento. ¿De qué te arrepientes a estas alturas De esa la entrevista, carrera? por De ejemplo, eso. me arrepiento profundamente porque fui impertinente y grosero con un tipo que no se lo merecía. Yo tuve un problema ahí que fue el siguiente. No me gustó Redoble por Rancas. Ya. Y entonces le hice una entrevista muy hostil. Pero cargado por lo que era... Y sí, cargado por esta especie de autoridad flamígera que creía tener en relación a un juicio literario, ¿no? O sea, absurdo. Ahora no lo haría, desde luego. Pero al final la entrevista se publica porque tenía otros temas y Scorza daba para más, evidentemente, ¿no? Y abajo estoy con Borges, ¿sí? Sí, abajo con sí. Borges, que me acogió, ciego, absolutamente ciego, me tentó la mano, me tomó de la mano y me dijo, usted es Hildebrand, me dicen. Sí, le digo, Jorge Luis. Y entonces me empezó a hablar de dónde venía mi apellido, de qué orígenes, siglo XIII y siglo XII, en fin, literatura germánica antigua. Y yo estaba fascinado. Me tuvo 5 minutos parado junto a él, tomado de la mano, explicándome qué diablos era yo, de dónde venía mi apellido. Y realmente el tipo era fascinante, ¿no? ¿La televisión te extraña? ¿Tú a ella? No mucho. Si se me da la oportunidad, desde luego, ¿no? Pero no me muero por la televisión. Me encanta este momento, lo disfruto muchísimo. Igual que estuve hace un par de años en Canal 7, ¿no? Con De Negri. Pero no tengo síndrome de abstinencia, no me muero por la tele. ¿Un canal de YouTube? No. ¿Redes sociales? No tengo Facebook, no hago Twitter. No tengo. Soy anacrónico, soy, en fin, arqueológico. ¿Sigues amando a los perros tanto como hace unos años? Oh, sí, claro que sí. Se me murieron. Moro. Se me fueron, Moro murió, después murió Molly, después murió Platón, el perro de Elia, el perro mío también, y ya no tengo perro en este momento. Aunque sí hay una perra adoptada por Elia, Ajá. que se llama Matilda y que está en casa. Me están pidiendo que termine la entrevista. Sí, pero... porque ya se está volviendo pesada, anecdóticamente pesada. Sí, anecdóticamente pesada. Yo tengo una última pregunta. ¿Por qué pusiste esa foto horrorosa mía en tu semanario?
Pero es que ahí discrepamos. César, era la peor foto de la sesión. Te haré un cumplido. Es imposible que haya una foto horrorosa de Mávila Huertas. No, eso es porque tú eres absolutamente... manejas el lenguaje tan bien que le vas a dar vuelta a cualquier cosa que yo te diga. Pero estaba horrible. Pero es que eso es imposible. Partimos de dos premisas perceptivas distintas. Gracias, César Hildebrand, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer compartir esta noche y esta mesa contigo. Sabes que te quiero mucho. Lamentablemente tengo que ir a una pausa. Sí, desde luego. Gracias a ti. Gracias a ti y al canal. Hacemos una pausa y regresamos con más en 2017.